Feliz tarde, maestras y maestros por la inclusión. Soy Ingrid Moreno y hago parte del equipo de educación y formación de la Fundación Saldarriaga Concha. Les pedimos disculpas, tuvimos algunos inconvenientes con la conectividad, pero estamos aquí para seguir con nuestro encuentro pedagógico para hablar sobre el plan individual de ajustes razonables. Hoy hablando sobre apoyos y ajustes. Así que bienvenidos todos nuevamente. Maestros por la Inclusión es una comunidad de aprendizaje donde directivos, estudiantes, maestros y cuidadores comparten experiencias pedagógicas. Le quiero dar la bienvenida a mi compañero Juan Camilo Selemín. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás desde casa? Hola Ingrid y un afectuoso saludo para los casi 12.000 maestros por la inclusión de nuestra comunidad virtual. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y muchas gracias por permitirnos este espacio y por estar presentes a través de este medio. Muchas gracias Juan, sí, somos casi 12.000 miembros en Maestros por la Inclusión. Maestros por la Inclusión también pertenece a la estrategia de Colombia Cuida Colombia a través de la educación que nos une. Paola, ¿cómo estás desde casa? Ingrid, buenas tardes y muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectados con nosotros. Feliz de estar nuevamente en este espacio de aprendizaje y de construcción con todas y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Paola. Y también desde casa, hoy también nos va a acompañar para hablar de apoyos y ajustes razonables, Lady Quintanilla. Hola, Lady. Hola Ingrid, bueno, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto para mí estar compartiendo hoy de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Tenemos unos acuerdos básicos, maestros, que en este momento ustedes pueden ver en esta presentación y tenemos 3 acuerdos principales. Hoy, como ya les había comentado, estamos hablando sobre apoyos y ajustes razonables. El martes 26 de mayo estuvimos hablando sobre los 5 pasos para generar el plan individual de ajustes razonables. Para el encuentro de hoy, agradecemos que por favor usted tenga en cuenta estos 3 puntos. El primero, no se preocupe, la grabación de este encuentro va a estar en el grupo Maestros por la Inclusión. Va a permanecer ahí para que usted pueda compartir. El segundo acuerdo es que esta presentación, donde vamos a tener el ejemplo de un estudiante, también va a ser compartida después de este encuentro. Y el tercer encuentro o acuerdo principal es que este espacio es para compartir experiencias y mencionar ejemplos. No significa que sea una receta o sea lo que usted deba hacer en su práctica pedagógica. Entonces, este encuentro va a estar grabado, vamos a compartir la presentación, no requiere ningún enlace con contraseña para volver a ver esta grabación. Como les mencionaba, hace 8 días hablamos sobre 5 pasos para elaborar un plan individual de ajustes razonables. Este PIAR se realiza de acuerdo al decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta la atención de estudiantes con discapacidad en Colombia. Así que vamos a recordar esos 5 pasos para abordar nuevamente ese caso de ese estudiante llamado Pedro y hablar acerca de los apoyos y ajustes razonables. El primer paso, maestro, saber qué es un PIAR y cuáles son sus apartados. Segundo paso, realizar la descripción de los entornos. Como sabemos, los estudiantes son totalmente diversos y presentan diferencias en el contexto donde viven, si es una zona rural dispersa, si es una zona urbana. El tercer paso para realizar un PIAR es identificar las características del estudiante. Aquí reconocemos los intereses o esos elementos que le permiten al maestro planear sus prácticas de enseñanza. El cuarto paso, que es el que vamos a profundizar hoy, son esos ajustes razonables y esos apoyos que se realizan después de haber conocido al estudiante.
Y el quinto paso maestro en este repaso de los 5 pasos del PIAR es generar las recomendaciones. Recordemos que la Fundación Saldarriaga Concha y el Ministerio de Educación Nacional realizaron un video donde se explica el PIAR y usted puede compartirlo. Ahora bien, para iniciar con este encuentro pedagógico y recordar ese ejemplo del estudiante que hablamos el martes pasado, invito a mi compañero Juan Camilo Selemín, coordinador de Educación y Formación de la Fundación Saldarriaga Concha, para que por favor nos explique qué son los ajustes razonables, Juan Camilo. Juan, no te escuchamos, Juan. Hola, me pasó lo de Paola en el encuentro pasado. Respondiendo a la pregunta de los ajustes razonables, de acuerdo a lo que plantea el decreto 1421, debemos tener en cuenta que son todas aquellas acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos o recursos que se vean necesarias teniendo en cuenta las necesidades del estudiante. ¿Quiere decir entonces que los ajustes solamente aplican para la población con discapacidad? No. Cuando hablamos de ajustes razonables, hablamos de educación inclusiva que reconoce la diversidad y partiendo de esa diversidad, diferentes grupos y diferentes personas dentro de esos grupos van a tener algunas barreras y allí es donde necesitamos un ajuste, unos apoyos que garanticen esa participación, interacción y aprendizaje. ¿Cuáles son esos ajustes razonables? Hay 4 tipos. El primero, los ajustes curriculares. El currículo va más allá de esa malla y tiene que ver con esa brújula que orienta para qué estoy yo trabajando un contenido específico con el estudiante. Es muy importante tenerlo en cuenta porque es el que me va a dar la orientación y me va a permitir precisamente hacer esos ajustes o esas adaptaciones o brindar esos apoyos de acuerdo a lo que yo propongo en ese currículo. Segundo, los ajustes metodológicos. Lo metodológico tiene que ver con la forma en que el maestro o el medio que utiliza el maestro para llegar a ese estudiante y cumplir con ese objetivo. Y tercero, están los ajustes didácticos. Esos ajustes didácticos tienen que ver con el material que yo utilizo, los recursos de apoyo para garantizar esa participación. Y cuarto, los ajustes evaluativos, que son aquellas formas en que yo permito que el estudiante exprese lo aprendido y lo puedo evaluar en su aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo muy rápido de cada uno, porque todo lo que ustedes nos han pedido siempre ha sido, bueno, muéstrenme con ejemplos, no quiero ver solamente lo que dice el decreto. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de un ajuste curricular. Ese ajuste curricular sucedió en la zona rural de Buenaventura. Un maestro quería mirar con sus estudiantes o trabajar con sus estudiantes diferentes tipos de texto y de funciones del lenguaje. Él quería que los estudiantes supieran cómo hacer una descripción, pero a la vez que eso se diferenciara de una narración y lo plasmaba en un texto escrito. Esa es la forma de hacerlo. Uno de sus estudiantes no podía escribir. El maestro planteó un ajuste curricular porque el estudiante era muy bueno con los gráficos, era muy bueno con la parte artística, y en la parte inferior ustedes observan precisamente una narración hecha por el estudiante, identificando las diferentes partes que tenía el cuento, y ahí está todo el hilo, el inicio, el nudo y el desenlace, sin necesidad de utilizar el código escrito. Y en la parte superior ustedes observan un dibujo que hizo ese estudiante cuando el maestro le pidió ya no que narrara, sino que describiera cómo era un día cuando no estudiaba con su familia. Y ese fue el dibujo. Allí el maestro, curricularmente hablando, ¿sí?, pudo comprobar que el estudiante entendía y diferenciaba las funciones del lenguaje y las plasmaba en un dibujo. Segundo ejemplo de un ajuste. El ajuste, podemos pasar a la siguiente diapositiva. El ajuste metodológico. Eso que ustedes observan allí no son personas con discapacidad. Resulta que una vez nos fuimos para Arauca a dar clases a un diplomado con indígenas y teníamos allí una cantidad de población indígena, 300 personas en un auditorio. Y llega este profesor que ustedes observan ahí y llena el tablero de texto. Pues resulta que esa era la actitud que tenían los estudiantes que ustedes observan en la parte superior. Estaban totalmente idos.
El ajuste que él propuso metodológico, el medio que utilizó, ya no era el escrito, sino el dibujo. Y eso nos permitió llegar y cumplir con los objetivos que teníamos para ese diplomado. Eso es un ajuste metodológico. Ahora veamos el tercer tipo de ajuste, que es un ajuste didáctico. En la parte derecha ustedes observan, esto es lo trabajamos con unos maestros del Cauca, de la zona rural también del Cauca. Él estaba enseñando matemáticas. Y la forma didáctica de trabajar las matemáticas fue a través de peinados. Yo lo he explicado esto en las diferentes conferencias, me pareció muy curioso eso, porque él cogía los peinados de la comunidad afro, les enseñaba la historia detrás de los peinados y como cada uno, que la historia tiene que ver con la época de la esclavitud, cuando no se podían hablar y tenían que contarle al otro para dónde se iba a escapar, y la forma de hacerlo era con los caminos. Dejaba unas semillas allí y esas semillas se convirtieron en chaquiras y de ahí salen como los peinados. Este maestro les explicaba eso y la forma didáctica de empezar a trabajar matemáticas en un solo curso con diferentes niveles, ¿sí? Fue la siguiente. Le dijo a unos estudiantes, si yo tuviera 2 personas con el peinado número 1 y 3 con el segundo peinado, ¿cuántas chaquiras y cuántas trenzas tengo? Y así empezó a trabajar suma, resta, multiplicación y división con diferentes estudiantes en un mismo curso. Y la imagen que ustedes observan ahí, a la parte izquierda, son unos números, pero tienen como unas esquinitas o ángulos. Este fue un ajuste didáctico de un maestro de primero con un niño que no representaba los números y se confundía al momento de escribirlos. Entonces él le dijo, cuente las esquinitas y verá que, no le dijo ángulos, esquinitas, y se dará cuenta si lo escribió o no lo escribió bien. Entonces él contaba 1, 2 y sabía que efectivamente era el número 2 el que estaba escribiendo. Por eso el 0 no tiene ninguna esquinita y el estudiante podía referenciarlo con ese apoyo didáctico. Y el último tipo de apoyo es el apoyo evaluativo. Volviendo a la experiencia con los indígenas en Arauca, que eso me enseñó muchísimo, pues resulta que el maestro tenía esta rejilla de evaluación que ustedes observan en la parte superior, que es que para evaluar el diplomado, imagínense eso, pues tocó, como la mayoría no sabía leer ni escribir, ni tampoco pues diferenciaban, no sabían cómo diligenciar esa tablilla, es decir, se convirtió en una barrera para su evaluación, ofrecerles múltiples formas de evaluarlos, y eso es un ajuste evaluativo, a través de la oralidad, del canto y de la representación escenográfica de diferentes situaciones. Esa fue un ajuste evaluativo. Muchas gracias, Juan. Nos queda entonces clarísimo que estos ajustes no son solamente para estudiantes con discapacidad. Mil gracias. Estoy también viendo todo lo que nos comparten en la transmisión. Pues nuevamente les pedimos disculpas, tuvimos unos errores en la conectividad. Esto está grabado. Muchos de los maestros que en este momento están siguiendo la transmisión preguntan sobre la grabación del primer encuentro. Claro que sí, está en el grupo Maestros por la Inclusión. Nos saludan desde Caldas, desde Huila, desde Nariño, desde Sucre. Así que para continuar ya con esta claridad que nos dio Juan Camilo Selemín frente a los apoyos, frente a los ajustes, ahora escuchamos por favor a Paola Barreto. Paola, ya con esta claridad de los ajustes, Paola, por favor, indícanos qué son los apoyos. Claro que sí, Ingrid. Muchísimas gracias, maestros. Bienvenidos. Buenas tardes nuevamente. Es importante que, así como ya vimos el marco de los ajustes, entendamos que los apoyos, igual que los ajustes, no están solo orientados hacia las personas con discapacidad. Los apoyos podemos acceder a ellos o contar con ellos las personas con y sin discapacidad, y lo que busca es contribuir a aumentar tanto la autonomía o la independencia para poder participar activamente en los diferentes aspectos, en este caso del sistema educativo. Estos apoyos pueden estar clasificados según su fuente, según la intensidad y duración o según las funciones. Con relación a la fuente, vamos a identificar que hace referencia a de dónde surgen estos apoyos o cuáles pueden ser los apoyos. La primera fuente que podemos encontrar hace referencia a los apoyos propios. ¿Sí? Ingrid, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva para que todos podamos visibilizarla y reconocerla. Los apoyos propios hacen referencia a estos que vienen de las habilidades o los conocimientos que poseemos. En la vida diaria tenemos diferentes apoyos que hemos ido seleccionando y quizás muchas veces no somos conscientes o no los llamamos o los categorizamos como apoyos. Podemos tener la alarma del celular para un recordatorio o para levantarnos, podemos contar con algunos post-its
para recordar tareas pendientes, compromisos, fechas de citas, diferentes opciones que podamos tener. Si vamos a realizar alguna cuenta, podemos acudir a la calculadora, podemos acudir a realizarlo en papel con el lápiz o podemos hacerlo mentalmente, pero son los diferentes apoyos que vamos identificando y que vamos reconociendo como propios. Otra fuente puede ser de las otras personas, ¿sí? Podemos contar con un apoyo de un familiar, de un amigo, un maestro, un docente de apoyo, orientador, coordinador, un intérprete de lengua de señas en el marco de los apoyos comunicativos, como en este momento contamos con el apoyo de nuestras intérpretes. Entonces son apoyos que vamos a ver que nos ofrecen otras personas, siempre teniendo la claridad que buscamos fortalecer la independencia y la autonomía. Una tercera fuente que podemos encontrar en los apoyos viene de los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. Estos tableros de comunicación que se han referenciado en otros espacios, en otros encuentros que hemos tenido, que en la parte superior pueden visibilizar una agenda de anticipación que también se hace en el marco de la comunicación aumentativa o alternativa y hace referencia precisamente a esas formas diferentes de la oralidad de comunicarse de las personas. Ya podemos encontrar aquí en la presentación otra fuente, es de servicios puntuales. En este caso hacemos referencia a esos servicios terapéuticos que puede recibir el estudiante, que si bien no están enmarcados en educación, porque no es el alcance ni la misionalidad que tenemos como educación, sí contribuyen a potenciar el desarrollo y las habilidades de los estudiantes. Entonces ya tenemos una primera clasificación que tiene que ver con la fuente. Una segunda clasificación tiene que ver con la intensidad y la duración de los mismos. ¿Cuánto tiempo puede durar o debe durar este apoyo? Depende de cada persona, como lo esté necesitando para realizar las actividades, reitero, en este caso, en el sector educativo. Lo vemos allí, pueden ser generalizado, extenso, limitado o intermitente. Vamos a ver de manera un poco más específica qué significa cada uno de ellos. Nos devolvemos al anterior, por favor. Entonces, cuando hablamos de generalizado, hablamos de un apoyo que pueda durar más tiempo, que pueda durar de manera permanente, que lo necesitamos de manera permanente, podemos hacer referencia a una ayuda técnica. Entonces, si yo soy usuario de silla de ruedas, para mi movilidad no la requiero solo en el contexto educativo, la requiero en los diferentes contextos en los cuales vaya a movilizar. Un apoyo extenso, hablamos de esos apoyos que se refieren en contextos específicos, puede ser en el educativo, y podemos hacer referencia a un estudiante con baja visión, que utilicemos un atril para que el documento que en ese momento vaya a acceder a la información pueda ser más cercano a su punto de referencia. Y de allí también puede utilizar una lupa o un amplificador de pantalla. Cuando hablamos de limitado, hablamos de momentos específicos que lo podamos utilizar, y cuando hablamos de intermitente puede ser ese que requerimos en este momento y que quizás no podamos volver a utilizar. Puede ser, digamos, en el apoyo intermitente cuando estamos aprendiendo a manejar un sistema de comunicación y nosotros estamos en ese papel o en ese rol de ser un interlocutor válido, de comprender este manejo del sistema y así poder tener una comunicación asertiva. Ya por último, entonces encontramos las funciones que las hemos venido mencionando en el desarrollo de este concepto de apoyos, que tiene que ver con el acceso a la información, cómo accedemos a la información, cómo adquirimos conocimientos específicos, cómo también nos ayuda a través del aprendizaje de rutinas, una regulación del comportamiento y un acompañamiento o apoyo especializado o un apoyo adecuado. Aquí hacemos claridades y cuando hablamos de ese acompañamiento o ese apoyo, no hablamos de cohibir al estudiante de realizar diferentes actividades, sencillamente reiteramos de promover la autonomía y la independencia en el desarrollo. Entonces aquí ya vemos un poco los ejemplos que estábamos referenciando. Apoyo generalizado, vamos avanzando en cada uno que ya tuvimos la oportunidad de revisarlo. Extenso, lo que les mencionaba del atril. Esto es un atril que puede utilizar una persona con baja visión. Limitado, vemos allí en la parte superior se presenta un esquema que puede ser una agenda de anticipación o en este caso de manejo de rutinas en el marco de la comunicación aumentativa y alternativa. Y como les mencionaba, el intermitente, en este caso, de ese aprendizaje del manejo y del conocimiento de este sistema para ser interlocutores válidos.
Muchas gracias, Paola, por esta explicación de la clasificación, de las funciones, de los apoyos. Y leyendo a los maestros, estamos cerca de 1.477 maestros por la inclusión en este encuentro pedagógico. Y una claridad que nos hace un maestro, y es hacer ese énfasis en que los ajustes y los apoyos no son solo exclusivos para estudiantes con discapacidad. Entonces, maestros, después de haber tenido la claridad sobre qué es un ajuste razonable, que nos lo explicó muy bien Juan Camilo, apoyos, que nos lo explicó Paola, ahora recordemos esa historia de vida que analizamos en el encuentro del 26 de mayo, en los 5 pasos para formular el PIAR, para ya llegar a los ejemplos sobre apoyos y ajustes razonables. Así que invito a mi compañera Lady Quintanilla, quien nos va a contar un poco de la historia de Pedro, el estudiante protagonista de este encuentro. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, para empezar, es importante mencionar que nosotros retomamos el caso de Pedro, ya que vimos la necesidad de complementar en apoyos y ajustes, que por lo general esta es la parte del PIAR que presenta más dudas comúnmente. Bien, entonces, para recordar, Pedro es un niño que tiene 12 años, es un niño que vive en la zona rural con sus padres y sus 3 hermanos mayores. Él dejó un año de estudiar y ahora está retomando grado quinto. ¿Qué sabemos sobre él? Que a Pedro le encanta jugar con los animales, le encanta acompañar a los papás en las actividades que hacen en la finca, que en este caso sería distribuir leche y distribución de huevos. También sabemos que a él le encantan las actividades físicas como jugar fútbol. En cuanto al entorno de salud, sabemos que es un niño que previamente o hace poco tiempo fue diagnosticado con discapacidad intelectual. Sabemos que su comunicación es un poco inteligible, que comúnmente usa señas naturales o algunos gestos para comunicarse. Ahora, en el sector o el entorno del colegio, sabemos que Pedro presenta muy buenas habilidades manuales, artísticas. Sabemos que la clase que más le gusta y que más le interesa y lo motiva es la clase de ciencias naturales. En cambio, en la clase de lengua o de lenguaje presenta algunas dificultades. Él está teniendo lectura silábica en este momento y requiere de algunos apoyos visuales como imágenes para la comprensión de textos. Con relación a matemáticas, sabemos que reconoce los números y las cantidades, pero que hasta el momento requiere de material concreto para hacer algunas operaciones como suma y resta. Es importante recordar que posteriormente, en otra oportunidad, vamos a abarcar un caso de bachillerato o educación media. Gracias, Lady, con esta claridad de recopilar esa historia de vida de Pedro, un estudiante que podemos tener cualquiera de nosotros de una zona rural. Vamos a hablar de esos ejemplos a través de los DBA y cómo podemos hacer ajustes. Quiero comentarles a los que están siguiendo este encuentro que nos saludan desde Cali, Cajicá, Chía, Popayán, Huila. Somos más de 1.400 personas. Ustedes recuerden, por favor, los 3 acuerdos. Esta grabación, como la de los otros encuentros, queda en el grupo Maestros por la Inclusión. Se comparte la presentación y, por favor, nos puede decir sus preguntas para que el equipo pueda contestarlas. Así que, teniendo esa claridad sobre la historia de Pedro, un estudiante que podemos tener cualquiera de nosotros, voy a invitar nuevamente a mi compañero Juan Camilo, coordinador del Grupo de Educación y Formación de la Fundación Saldarriaga Concha, para que nos diga o nos dé un ejemplo de esos ajustes razonables que pueden realizarse en lenguaje. Entonces, Juan, te escuchamos. Muchas gracias, Ingrid. Entonces, bueno, mis profes, vamos a mirar con el ejemplo puntual de Pedro, ¿sí? ¿Cuál sería uno de los DBA del lenguaje? El DBA que ponemos aquí como ejemplo es: reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo. Ustedes pueden tomar o los DBA o los estándares básicos de competencia, que van hasta 11, ¿sí? Esos son los que ustedes pueden ajustar, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el DBA no es un inamovible, sino que se ajusta
el DBA, de acuerdo a las dinámicas institucionales al PI de la institución educativa, y tiene como objetivo es precisamente revisar cuáles son esos avances que el estudiante puede tener, pero no quiere decir que se establezca como un básico que sí o sí el estudiante debe alcanzar. 4 tipos de ajustes para este DBA: curricular, metodológico, didáctico y evaluativo. Vamos a ver un ajuste curricular. Siguiente diapositiva, por favor. Ese ajuste curricular implicaría un cambio o en las evidencias de ese DBA, que para ese DBA podrían ser la de expresar con escritos o enunciaciones la experiencia literaria que ha consolidado a partir de los textos, o conocer diferentes culturas a partir de la lectura de textos literarios, o deducir las semejanzas y diferencias de los géneros literarios. Yo puedo hacer un ajuste curricular ahí y decir, yo esta evidencia la voy a trabajar, pero estas dos no, por las particularidades que tiene Pedro, que nos describieron en el caso. Para efectos de este que estamos viendo, vamos a coger y hacer un ajuste curricular en el DBA mismo, no en la evidencia. Y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. De pasar de reconocer en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión del mundo, podemos hacer el ajuste y mirar qué DBA está antes o está previo a ese de reconocer en la lectura. ¿Por qué? Acordémonos que Pedro, según lo que nos mostró ahora nuestra compañera Lady, tenía dificultades en la lectura y la escritura y reconocía algunas letras y realizaba lectura silábica. No podríamos hablar en este caso entonces de entrada que él va a reconocer diferentes tipos de textos y va a identificarlos o a diferenciarlos. El ajuste propuesto sería entonces que comprenda que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestos por texto, sonido e imágenes. Ustedes pueden decir, uy, le quedó bien redactado a Juan Camilo ese ajuste en el DBA. No lo redacté yo. Ese ajuste quiere decir que cogemos un DBA, ¿sí?, de cursos que pueden ser anteriores a quinto, que en este caso está Pedro, que no quiere decir que nos devolvamos, sino que, como les decíamos, hace parte de ese ajuste que podemos realizar. Con base ya en eso, partiendo de las características de Pedro, podemos empezar entonces a avanzar. Entonces, el DBA no es que ustedes lo ajusten, ojo a eso, no es que ustedes digan voy a redactarlo de una forma nueva, sino que ustedes deben mirar los DBA que lo anteceden y a partir de eso proponer ese ajuste o adaptación curricular. Vamos a ver cuáles serían las evidencias de ese DBA ajustado. Ya serían entonces, no tiene que ver con lectura y escritura, comprensión de texto, sino identifica diversas manifestaciones artísticas como la escritura, la pintura, la danza y relaciona su contenido con el contexto en el que vive. Interpreta la información difundida en textos no verbales, caricaturas, tiras cómicas. Acordémonos que a Pedro le encantan los animales y por eso parte de los ajustes, por ejemplo, podrían ser, que ya vamos a ver ahora en la parte didáctica, tener diferentes recursos como los animales para que él pueda interactuar con ellos. Comprende que algunos escritos están compuestos por textos gráficos, esquemas o imágenes. Eso ahí no tiene escritura. Y analiza los sonidos que se emplean en diferentes manifestaciones artísticas. Miremos ahora entonces qué sería un ejemplo de ese ajuste curricular. Por ejemplo, conoce algunas manifestaciones artísticas culturales colombianas y analiza los textos, sonidos, imágenes que se producen en ellas. Entonces yo por aquí traje un mapita de Colombia que está ahí, ¿cierto? Que ustedes lo pueden observar en este momento. Está un mapa con las diferentes bailes, representaciones artísticas por región. Pero también puedo complementar con esto que ustedes están observando acá. En mis manos tengo un mapa, un FOMI, y ahí en ese mapa están las diferentes regiones para que Pedro pueda interactuar, para que él sea mucho más, sea para él mucho más intuitivo o mucho más gráfico lo que yo le estoy presentando. De esa forma yo puedo decir que el estudiante puede llegar a conocer esas manifestaciones artísticas por región. Segundo, un ajuste que ya no es curricular, sino metodológico. Vamos a verlo a continuación. Ese ajuste metodológico podría ser contextualizar las actividades para proporcionar mayor tiempo de respuesta. No pretender que Pedro me responda al mismo tiempo que yo espero que me respondan todos, o pretender que en un mismo momento lo hagan todos, sino que ajustar los tiempos de respuesta. Segundo, utilizar apoyo gráfico para presentar las palabras o el texto escrito, es decir, está la parte de la escritura, la palabra, pero también un apoyo visual, por ejemplo, CASA, casa, y la casa como gráfico abajo que le permita referenciar a Pedro esa secuencia de grafemas.
o hacer énfasis en la identificación y diferenciación de sonidos artísticos de acuerdo a la región. Acordémonos que Pedro es muy bueno para eso. Entonces, ponerle diferentes sonidos musicales, ¿cierto? Que en el ambiente le favorezcan a Pedro al momento de participar. Ahora veamos un ejemplo de un ajuste didáctico. Entonces, ese ajuste didáctico para SDVA puede ser hacer pausas activas cada determinado tiempo. Sería muy bueno que ustedes, teniendo en cuenta que Pedro se cansa con facilidad, que ustedes propongan unos espacios, unas pausas para todo el salón, no solo para Pedro, donde después de determinado tiempo, Pedro pueda cambiar de actividad y nuevamente retomar su atención y concentración. Segundo, alternar espacios cerrados como el aula de clase. Hace poco los invito, hubo una charla entre la viceministra de Educación y Frato, este caricaturista que tiene un contenido pedagógico fenomenal, y Frato hablaba de convertir el colegio en un laboratorio, no solamente el aula, sino el colegio. En este caso, convirtamos la casa, porque Pedro está en este momento en la casa por el tema del COVID, convirtamos la casa en un laboratorio. No nos encerremos en que tiene que ser en un mismo espacio. Eso es un ajuste didáctico. Y un ajuste didáctico es presentar, por ejemplo, esto que les decía, los animales que le encantan a Pedro y que pueden encontrarse en cada región, los mapas en alto relieve que pueden también hacer que él interactúe. Eso es lo didáctico. Y por último, un ajuste para lenguaje en SDVA, un ajuste evaluativo. Ingrid, por favor, ayudas con la siguiente. Es utilizar diferentes opciones de evaluación. La anterior, por favor. Es utilizar diferentes opciones de evaluación. No, la evaluativa. Utilizar diferentes opciones de evaluación como representación gráfica y gestual al momento de expresar lo aprendido. No basarnos en el texto. Acordémonos del ejemplo de los indígenas. A Pedro se le facilita dibujar, crear, pensar digamos, en plasmar eso en un gráfico o a través de sus gestos también. Eso apoya la comunicación oral de Pedro. Entonces, un apoyo, un ajuste evaluativo es permitir que él pueda expresar lo aprendido y participe a partir de estas otras formas de expresar la información. Esos serían los 4 ajustes para este DBA de lenguaje. Muchas gracias. Gracias, Juan. Entonces, retomando, no se preocupe, maestro, esta presentación la vamos a compartir. Acabamos de escuchar las claridades, primero de conocer al estudiante, los intereses del estudiante, por ejemplo, Pedro, dónde vive, y sabemos que podemos hacer ese ajuste curricular, metodológico, didáctico y evaluativo. Así que mil gracias a Juan Camilo por esta claridad. Y siguiendo con estos ejemplos, nosotros también quiero decirles que estamos tomando nota de sus preguntas. Nos saludan maestros de Armenia, de Tuluá, de Medellín, de Pereira, de Circasia, de Pitalito, de Tesalia, Popayán, Bucaramanga. Recuerde que este encuentro va a ser grabado. Así que le doy la bienvenida nuevamente a mi compañera Paola para que por favor nos recuerde ese DBA que está en este momento necesitando un ajuste, Pedro, o no necesita un ajuste en matemáticas. Te escuchamos, Paola. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias. Acabamos de ver en lenguaje que el ajuste se hizo no en el DBA, sino en coger un DBA de otro curso que sabemos que en este marco estructurante de aprendizaje están alineados en los diferentes cursos. En este caso, entonces podemos observar en matemáticas que el DBA que vamos a abordar sí es de grado quinto, pero el ajuste lo vamos a hacer dentro del marco de las evidencias. Vamos a presentar ajustes igualmente curriculares, didácticos, metodológicos y evaluativos. Avanzamos entonces en la lectura, le voy a leer con ustedes el DBA que nos dice de matemáticas. Interpretar y utilizar los números naturales y las fracciones en su representación fraccionaria y decimal para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación. Ya hemos conocido a Pedro progresivamente, ya sabemos que conoce los números naturales y que realiza algunas operaciones de suma y resta, pero con apoyo concreto. Allí están cada una de las 4 evidencias que nos demarca este DBA, y lo que les decía es, en este sí vamos a dejar nuestro DBA de quinto, dando esa claridad que ya están en algunas de las preguntas en el chat,
puede ser un DBA de otro curso o en este caso, que vamos a dejar el de quinto, realizar algunos ajustes en el marco de las evidencias. ¿Cuál puede ser el primer ajuste que se ha evidenciado quizás en las barreras al dialogar con la docente? Decir, como el DBA nos orienta la estructuración de nuestro currículo y ese ejercicio que hacemos en semana institucional, en la planeación que realizamos dijimos, este DBA, aunque lo vamos a realizar durante el año, durante ese primer periodo vamos a realizar las 3 primeras evidencias, ¿sí? Revisando y conociendo a Pedro, sus habilidades, capacidades y sus necesidades de apoyo y las barreras que hemos identificado, decimos, la primera barrera es del currículo, cuando decimos que las vamos a ver todas en un periodo y decimos, bueno, con Pedro vamos a identificar las que están relacionadas con 2 de las evidencias de aprendizaje en las cuales hemos planteado nuestras acciones pedagógicas. Una de ellas, entonces, hablamos de identifica y utiliza los números naturales, que ya sabemos que los conoce, asociados con un contexto para solucionar problemas. ¿Qué contexto podemos identificar? El contexto, sabemos que él vive con sus papás en una finca, sabemos que trabajan en la producción y venta de huevos y de leche, entonces ya vamos a ver cómo podemos relacionar esto con este ejercicio, articulado con lo que comentaba Juan, de cómo articular a las familias y cómo trabajar con ellas de manera conjunta. El segundo ajuste que podemos plantear dentro de estas evidencias ya referenciadas dice, identifica o representa números fraccionarios en forma sencilla o a través de objetos concretos o reales. ¿Qué nos pide el DBA? Que quizá ya operaciones entre los mismos, pero con Pedro vamos a empezar, o ya estamos reconociendo que él puede identificar de manera concreta cuánto puede ser un cuarto, cuánto puede ser un medio, 3/8, pero de manera concreta, y vamos a ir avanzando progresivamente en la representación numérica o gráfica. Y la tercera dice, identifica esos números decimales sencillos y establece comparación entre mayor y menor a través de gráficos, donde hay más, donde hay menos cantidad, según lo que estemos expresando. Este sería un primer ajuste curricular que podríamos hacer en el marco de las evidencias de aprendizaje. Seguidamente vamos a mirar entonces cuál podría ser un ajuste metodológico articulado con lo que hemos hablado de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Presentemos esa información a través de gráficos y elementos concretos que representen cantidades, ¿sí? No solo el número, las fracciones quizás, sino que también esa tenga una representación gráfica, de manera que ya hemos evidenciado, a Pedro se le facilita, pero en el marco del diseño universal para el aprendizaje, todos los estudiantes también están referenciando esta metodología. Segundo ajuste metodológico que podemos hacer, organizar grupos pequeños, lo hablábamos también en nuestra intervención anterior, en nuestro encuentro anterior, que decíamos armemos estos grupos para fortalecer el aprendizaje colaborativo, todo el trabajo cooperativo y demás. ¿Qué podemos hacer también en estos grupos? Es decir, para trabajar estos fraccionarios, vamos a hacer grupos de 8 personas, cuántas mujeres, cuántos hombres, eso cuántas partes son de ese número total, son 3/8, son 2/8, ¿cierto? Porque hemos dicho grupos de 8 personas. ¿Cuántas letras tiene el nombre de cada uno? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Organicémonos por las mismas y así mismo jugar en este ejercicio de organización en el cual todos estarían participando. Ya como un ajuste didáctico, entonces vamos a encontrar pudimos quizás encontrar una barrera y decir, es que casi no contamos con material concreto, o este está asignado para unos cursos específicos, o está en una parte específica donde quizás se me dificulta acceder con facilidad. Decimos, bueno, pues primero revisemos esas gestiones que debemos hacer a nivel institucional para acceder a este material. Segundo, ustedes pueden ver en la imagen unas cubetas de huevos. Aquí es donde articulamos con la familia, decimos, bueno, elaboremos material concreto con la familia que nos permita en este caso hacer representación de cantidades, de fraccionarios, con material de la casa que es útil para Pedro, que es conocido para Pedro y que pueden utilizar todos sus compañeros. Y las guías de trabajo que podamos utilizar igualmente cuenten con ese apoyo visual para identificar cantidades y fraccionarios. Un último ajuste, entonces encontramos el ajuste evaluativo. Sabemos que la evaluación es un proceso, no es solo como la que hacemos al final de cierre de periodo, entonces decimos, durante ese proceso promovamos la participación de Pedro a través de preguntas e instrucciones sencillas. Ya nos han dicho un poco que Pedro a la hora de hablar de pronto se le dificulta un poco, no es tan inteligible su lenguaje verbal, pero él se apoya de las señas naturales, podemos buscar de los apoyos que teníamos un apoyo a través de un sistema de comunicación donde pongamos imágenes concretas de las cuales se pueda apoyar señalando,
y asimismo producir, elicitar o facilitar esta producción del lenguaje. Otro que podemos hacer es permitir ese uso material concreto en el momento de la evaluación. Es decir, no solo vamos a usar el material en las actividades, sino en el momento de la evaluación también vamos a permitir el uso de estos materiales. Realizar lectura en voz alta de las preguntas o lectura compartida para que él sepa cuál es el desarrollo que debe hacer y, por supuesto, que la evaluación cuente con los ajustes que ya hemos planteado para Pedro. Muchas gracias, Paola, por explicarnos cómo hacer un ajuste en el área de matemáticas. Vale la pena resaltar que estas recomendaciones no son una receta y que se utilizan los elementos de donde vive el estudiante. Entonces, por ejemplo, la cubeta de huevos. Aquí estamos muy juiciosos tomando nota de sus preguntas, maestros, para contestarlo después de este ejemplo de ciencias naturales. Quien nos va a explicar es mi compañera Lady Quintanilla. Lady, explícanos, por favor, cómo le va a Pedro en ciencias. Bueno, Ingrid, y les cuento a todos, justamente en Ciencias Naturales pasa algo particular y es que es la clase en que mejor le va a Pedro. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver que vamos a hacer menos ajustes comparado con lenguaje y con matemáticas. ¿Sí? Recordemos que Pedro ha vivido en un contexto natural, rural, desde muy temprana edad, y esto hace que conozca los animales y que conozca todos los temas de naturaleza. Bien, entonces para empezar, vamos a ver el DBA que nos plantea el Ministerio de Educación, para grado quinto específicamente, que es el grado en que está Pedro. Bien, este nos habla de que los seres humanos y los animales, específicamente en la nutrición, requieren del funcionamiento integrado de sistemas como el digestivo, el respiratorio y el circulatorio. Entonces, este es el DBA que vamos a trabajar con Pedro. Para eso vamos a aplicar ajustes didácticos, metodológicos y evaluativos, es decir, que no vamos a proponer ajustes curriculares comparado con lenguaje y matemáticas. Bien, para conocer un poco entonces lo que son las evidencias que nos propone el Ministerio de Educación, vemos que estas, primero, requerimos que Pedro nos explique cómo es el camino que sigue en los alimentos que ingresan al cuerpo humano, ¿sí? Por qué órganos pasan y qué funcionamiento tienen estos órganos. Después, otra evidencia que nos propone el Ministerio es que se relacionen las características del sistema digestivo con ciertos organismos de animales. Por ejemplo, nosotros conocemos que la vaca tiene 4 estómagos comparado o diferente que el ser humano. Entonces, es esa relación entre el organismo y los órganos que presenta. Otra evidencia que tenemos es explicar por qué cuando nosotros hacemos ejercicio, como correr, como saltar y demás, pues aumenta nuestra frecuencia cardíaca o respiratoria. Y por último encontramos la última evidencia que nos habla sobre todo lo que tiene que ver con los pulmones y nuestra respiración, ingreso de aire y demás. Bien, entonces estas son las evidencias que extraemos de los DBA propuestos por el Ministerio. Ahora vamos a conocer cuáles son los ajustes curriculares que en este caso, como les decía, no lo vamos a hacer. ¿Qué proponemos nosotros? Implementar el diseño universal para el aprendizaje y diferentes herramientas didácticas, pedagógicas, metodológicas que permitan a Pedro adquirir el conocimiento de este DBA, solamente con el DUA. Ahora vamos a ver qué pasa respecto a lo metodológico. Entonces, como les mencionaba, el diseño universal para el aprendizaje le va a ayudar a Pedro a comprender todo lo que tiene que ver, en este caso, el ejemplo es el sistema digestivo. Sin embargo, es importante mencionar que el DUA va a favorecer a Pedro como a todos los compañeros del aula de clase, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias podemos proponer? Una de ellas, como vemos a la izquierda, es un video explicativo en donde se van viendo varias partes del cuerpo, cuál es su función y cómo pasa el alimento por toda la faringe, la boca, el esófago y pues pasa posterior al estómago. Otro ejemplo que proponemos es el que se encuentra al lado derecho y es aprovechar todas estas cualidades y potencialidades de Pedro. Recordemos que él era un niño o es un niño que tiene muy buenas habilidades manuales. Entonces vamos a proponerle a este docente que realice una actividad con plastilina
donde Pedro pueda construir todo el sistema digestivo y conocer cada una de sus partes. Esto posterior lo va a poder hacer con el sistema respiratorio o el circulatorio. Muy bien, y ahora entonces vamos a ver qué ajustes vamos a hacer en lo didáctico, ¿sí? Entonces, recordemos que Pedro presenta algunas dificultades en la lectura y escritura, por lo cual nosotros proponemos que se usen letras en tamaño macrotipo, es decir, más grandes, para que Pedro pueda leer más fácilmente cada una de las partes del sistema digestivo que estamos tratando y comprenderlas mejor. Además, le proponemos a los docentes que se haga el uso de gráficos, de imágenes, de fotografías, de fotos, para que ellos puedan comprender cada una de las partes del sistema. Bien, y por último encontramos entonces los ajustes evaluativos. ¿Sí? Entonces acá le vamos a proponer al maestro que le pida a Pedro que represente gráficamente lo que aprendió del sistema digestivo, es decir, que haga un dibujo. Sabemos que él es muy bueno dibujando, ¿cierto? Entonces, claramente le va a ir mucho mejor haciéndolo de esta forma que completando una guía escrita en donde tenga que escribir algunas palabras o leer algunos textos. Esto se le va a dificultar, entonces haciendo un dibujo pues va a ser más fácil. Entonces, en general, como vemos, implementando el diseño universal para el aprendizaje, podemos abarcar estos ajustes mínimos que vamos a hacer en naturales, porque como sabemos, Pedro es un niño que tiene discapacidad intelectual, pero que le va muy, muy bien en ciencias naturales. Gracias, Lady. De hecho, tenemos ya varias preguntas. Tenemos a 1.600 maestros conectados a esta transmisión. Por favor, recuerden, la grabación queda en Maestros por la Inclusión. La presentación se comparte como se ha realizado en las anteriores semanas. Es normal si la ve a veces un poco borrosa, son cosas de la colectividad. Y tercero, no estamos dando una receta, solamente estamos compartiendo algunos ejemplos. Nos interesa también conocer sus experiencias frente a la formulación de ajustes y apoyos en la mirada del piano. Así que vamos a iniciar con esta ronda de preguntas, tenemos mucho, y vamos a iniciar con una pregunta del maestro, ya le estoy buscando acá, es el maestro Arnaz Leifaco, perdón si no lo estoy pronunciando bien, maestro, y la pregunta nos la va a contestar nuestro coordinador de educación y formación de la Fundación Saldarriaga Concha, Juan Camilo, que también tiene una experiencia muy interesante. La pregunta es, ¿cómo hacer los ajustes para un estudiante de primaria sordo y que no tiene apoyo de lengua de señas? Es la pregunta del maestro. Juan, te escuchamos. Bueno, maestro, muchas gracias por estar tan pendiente. El caso de la población sorda, para el caso de la población sorda hay que tener en cuenta y es que además de tener el tema de discapacidad por la limitación auditiva, también hay una doble condición y es que hace parte de un grupo lingüístico minoritario. Por lo tanto, hay estrategias puntuales que el Ministerio de Educación ha sacado que responden a las necesidades y particularidades de la población sorda. Irme con una respuesta corta frente a esa pregunta me parece que dejaría por fuera muchas cosas, precisamente porque hay muchas particularidades o detalles que hay que tener en cuenta con esta población. Por lo tanto, digamos que podríamos hacer una sesión, de hecho, donde trabajemos algo que el Ministerio de Educación Nacional ha insistido, y es el fortalecimiento del bilingüismo, hablar de fortalecimiento del bilingüismo, donde el español lectoescrito pase a ser la segunda lengua y la lengua de señas sea también una herramienta, un medio, perdón, para llegar al estudiante. Entonces, maestro, respondiendo puntualmente a su pregunta. 1. ¿Existe el centro de relevo para que en este momento, si usted tiene la posibilidad de estar con un estudiante sordo que está en casa, pueda enviarle, transmitirle la información, las preguntas y demás a través, por ejemplo, del WhatsApp, donde usted manda un video al centro de relevo en español y ellos en señas le hacen al estudiante llegar la información y viceversa? Y segundo, es importante que para hablar del PIAR en la población sorda, pues se tome en cuenta esa
digamos que ese adicional, que es el fortalecimiento del español lectoescrito. Entonces, allí tenemos unas herramientas adicionales donde tenemos que incluir sí o sí al intérprete, al modelo lingüístico que también está en la institución educativa y a usted como maestro. Es muy importante esos tres apoyos para poder trabajar con ese estudiante sordo, el PIAR, entendiendo que allí prima el fortalecimiento de la lengua de señas y como lengua 2, el español lectoescrito. Les propongo que para hablar de un PIAR puntual para la población sorda, lo veamos en un espacio adicional. Gracias, Juan Camilo. También cabe resaltar que el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, tiene INSOR Educativo. También el maestro puede encontrar algunos recursos y apoyos para la población sorda. Bueno, continuamos con las preguntas. La pregunta de la maestra María Teresa Arcos dice, ¿cuál es la sugerencia? Esta la va a contestar mi compañera Paola Barreto. La profe Teresa Arcos pregunta, ¿cuál es la sugerencia para que el docente dé una clase con 3 niños que requieren ajustes particulares junto con un grupo grande de niños que están trabajando sin ajustes? Paola, te escuchamos. Ingrid, muchas gracias. Bueno, profe María Teresa, aquí es importante primero recordar que cuando hablamos del PIAR hablábamos como no un currículo paralelo, sino como esta es una herramienta que nos fortalece la planeación como docentes y cómo también a través del diseño universal podemos generar estrategias. Entonces, si bien estamos identificando un estudiante que requiere apoyo, ¿sí?, en un tema de el uso de material concreto, puede que no sea el único y dentro de nuestra estrategia generar esas metodologías, esas actividades en las que todos puedan acceder a este tipo de material. Como lo revisábamos en el concepto de apoyos y de ajustes razonables, no solo los estudiantes con discapacidad lo requieren. Yo puedo no tener discapacidad, pero requerir de un apoyo concreto y para mí es más fácil o se me facilita más la elaboración, por ejemplo, en este caso, la resolución de operaciones matemáticas. En ese sentido, entonces, la invitación es identificar en la práctica pedagógica, revisando los ajustes que estoy dando, sin, digamos, llegar a decir que con todos vamos a trabajar de la misma manera, porque no estaríamos trabajando entonces ese plan individual, ¿sí? Los ajustes pueden estar planteados para él en términos de objetivos y metas de aprendizaje, pero en términos de metodología podemos estar innovando, generando prácticas innovadoras, teniendo en cuenta los principios del DUA, teniendo en cuenta esa planeación que estamos ajustando precisamente con lo que hemos identificado a nuestros estudiantes y así permitir que todos puedan participar. Muchas gracias, Paola. Importante mencionar el diseño universal para el aprendizaje DUA como ese enfoque que nos permite pues, incluir a todos los estudiantes con y sin discapacidad. DUA también nos invita a innovar en las prácticas de enseñanza, también en la evaluación. Gracias. Doy paso a mi compañera Lady Quintanilla, que le va a contestar la pregunta al maestro Velázquez. El maestro pregunta, en la transmisión pasada, habían dicho que solo se hacían ajustes donde el estudiante tenía dificultades. ¿Por qué en ciencias naturales si aquí tiene un buen rendimiento? Entonces, Lady, te escuchamos. Claro que sí. Bueno, profe Velázquez, justamente usted tiene toda la razón. Se realizan ajustes cuando hay dificultades. Como yo lo mencioné, en ciencias naturales vamos a promover el diseño universal para el aprendizaje, que le va a servir a Pedro como a todos los compañeros. ¿Qué pasa? En ciencias naturales también vamos a ver algunos textos escritos, algunas palabras, y ahí es donde vemos que Pedro presenta algunas dificultades en la lectura y escritura. Por eso proponemos ajustes pequeños como el aumento del tamaño de las letras, el uso de gráficos e imágenes para que pueda comprender más los textos. Pero básicamente vamos a promover en ciencias naturales el diseño universal para el aprendizaje. Muchas gracias, Lady. Estamos aquí también revisando todas las preguntas. Y la siguiente pregunta es de la maestra Mayerly García. La profe dice, ¿cómo se debe generar el informe académico del estudiante al que se le hace PIAR? Juan Camilo, te escuchamos. Bueno, precisamente el formato que facilita el Ministerio de Educación
es la herramienta para poder adjuntar a ese informe y dar cuenta de los avances del estudiante, ¿sí? No se trata sencillamente de decir, este fue el DBA o el estándar básico de competencia propuesto y pues el estudiante ahí va. No, sino que en términos de barreras, en términos de ajustes y avances, ese formato del PIAR permite que el maestro pueda decir, ese es el informe académico del estudiante, donde se le hicieron estos ajustes, tuvo estos avances y este fue el compromiso de la familia, del directivo, del administrativo para que eso se lograra. Eso entonces se adjunta a ese informe académico que genera la institución educativa. Gracias, Juan. También recordemos que cuando hablamos de los 5 pasos para generar el PIAR, también hablamos sobre la importancia de trabajar en equipo, involucrar a la familia, para generar ese informe que garantiza las trayectorias o transiciones completas exitosas. La siguiente pregunta es de la maestra Jamie Sedano. La pregunta la va a contestar mi compañera Paola y dice, dentro del ajuste curricular, ¿cómo se manejaría el manual de convivencia en un contexto donde se presenta bullying, aun cuando los estudiantes conocen la vida social y educativa del estudiante? Profe, esa pregunta es muy pertinente con una realidad social que se presenta en varios establecimientos educativos con los estudiantes con y sin discapacidad, y está muy relacionada precisamente con uno de los puntos, de los pasos del PIAR, cuando en nuestro encuentro mencionábamos que debe estar articulado con el PMI y con el manual de convivencia, ¿cierto? Y cómo estas acciones que identificamos de acoso o de bullying también podemos enmarcarlas en esos ejercicios de toma de conciencia. Es súper principal, diríamos, abordar esta barrera que puede ser actitudinal, ¿sí? Si partimos de eliminar esta barrera actitudinal, vamos a avanzar en muchos procesos. Entonces, creo que principalmente se deben generar esas acciones de toma de conciencia que también nos invitan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es cómo generamos ese respeto por la diversidad, no solo ese respeto por Pedro, que tiene una condición particular, en este caso estamos hablando que es un estudiante con discapacidad, sino cómo abordamos, reiterando que esta diversidad la conformamos todos, no solo las personas con discapacidad. Entonces, es muy importante que desde el manual de convivencia aumentemos el respeto por la diversidad en términos de aprendizaje, en términos de relaciones, en términos comunicativos, esa diversidad dando referencia y haciendo reconocer a todos los estudiantes que todos los que estamos allí participando somos diferentes. Gracias, Paola. Tuvimos una interferencia, pero importante rescatar reconocer y valorar las diferencias del estudiante, y que hace parte de las culturas inclusivas, la toma de conciencia que menciona la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a seguir con la pregunta del maestro Linaje Real, y dice, a Pedro nos la va a ayudar a contestar Lady. A Pedro, ¿cómo se le realizarían los ajustes razonables en educación física? Bueno, esta pregunta es particular y está muy interesante. ¿Qué pasa? En educación física, según el caso que nosotros describimos de Pedro, no va a tener ninguna dificultad, le va a ir muy bien porque a Pedro le gusta mucho correr, le gusta jugar fútbol, en el descanso veíamos que interactuaba muchísimo, entonces claramente no va a presentar dificultades. ¿Qué propuesta nosotros podríamos dar? Que haya un trabajo colaborativo, ¿sí? Que se acompañen sus compañeros para el desarrollo de las actividades que se propone, pero seguramente va a ser exitoso el desempeño de Pedro en esta clase. Muchas gracias, Lady. Igual esos ajustes en algún momento todos los estudiantes con y sin discapacidad los hemos necesitado. También es un imaginario en que estamos trabajando en la comunidad educativa. La siguiente pregunta me gusta mucho, la va a responder Juan Camilo, coordinador del equipo de educación y formación de la Fundación Saldarriaga Concha. Y la pregunta es, Juan, ¿cómo podemos hacer ajustes en la evaluación teniendo en cuenta, por ejemplo, esas barreras o esas dificultades que presenta Pedro? Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo que iniciamos hablando cuando abrimos este espacio, y es
el ajuste en el currículo, que es esa brújula, ese norte, digamos, que le dice el maestro, qué es lo que pretende, qué objetivo pretende cumplir con eso que está enseñando, trabajando con el estudiante, es clave al momento de terminar la evaluación. No podríamos evaluar, por ejemplo, si el estudiante hace o no unas letras, ¿cierto? Un texto escrito, cuando el objetivo que nosotros estamos trabajando es el reconocimiento de las funciones del lenguaje. Ahí el código escrito se convierte en el medio para poder demostrar esto, pero no es el objetivo mismo en ese sentido, en esa partecita de lo que yo pretendo lograr como maestro. Entonces, si yo digo, no, dentro de mi evaluación él tiene que aprender a escribir y mostrarme eso que él aprendió de manera escrita, pues estamos hablando entonces de que yo pongo una barrera en el DBA que tiene que ver con las funciones de texto por un tema que tiene que ver con la forma en que yo expreso eso que estoy diciendo. Es clave entonces para hablar de flexibilización en la evaluación, queridos maestros, definir desde la parte de la planeación curricular cuáles son esos objetivos. Aún estableciendo los objetivos, los DBA, y aquí hago alusión a un comentario de Mónica Cortés ahora que lo hizo en este webinar, Mónica, una referente en el tema de familias en el país, y es qué pasa cuando ese DBA aún así yo lo evalúo de diferentes formas y no, el estudiante pareciera que no, pues ahí estamos hablando de lo que decíamos ahora de ajustar ese antecedente en el DBA y mirar, no como un asunto de retroceso, ¿sí?, sino mirar en esa escala de cómo va progresando el estudiante, en dónde está. Acordémonos de Vygotsky cuando hablaba de ese andamiaje, como ese escaloncito que está antes de ese DBA que estoy trabajando con el resto del grupo. Y allí es donde entra entonces una evaluación flexible. Entonces yo a partir de eso digo, yo le voy a evaluar en ese escaloncito, en ese peldaño que está acá, para que me permita jalonar ese que viene. Entonces es muy importante, respondiendo a la pregunta, primero, definir en la planificación el DBA que se está trabajando, el objetivo de eso que se está trabajando para ver hasta qué punto puede flexibilizar. Y segundo, establecer con los otros actores y a partir de las fortalezas que tiene el estudiante, cómo presentar esas múltiples formas de evaluar al estudiante de acuerdo a esos DBA o a estándares básicos de competencia. Esos dos elementos son muy importantes, entendiendo que cada estudiante es diferente. Muchas gracias, Juan. Seguramente esas precisiones que tú estás haciendo sobre la evaluación son útiles para todos los maestros, incluso a todos los que estamos en diferentes grados. Y nuevamente la importancia de conocer al estudiante y ojalá otra vez a través de la valoración pedagógica. Seguimos con las preguntas. Esta es una pregunta, nos la va a ayudar a contestar Paola. La pregunta es de la maestra Lucy Meriño Montes. ¿Qué hacer cuando el niño es extra edad en primaria, no en mayúscula sostenida, tiene voluntad, mayúscula sostenida, y la familia no está interesada en ayudar a su hijo en nada? Paola, cuéntanos. Bueno, aquí es importante reiterar ese trabajo colaborativo que se debe hacer y de corresponsabilidad entre la familia, entre el estudiante y entre el establecimiento educativo. Tenemos que identificar, recordemos ese proceso de aprendizaje que también nos enmarca el DUA, y es que el primer principio o esa primera red tiene que ver con la motivación. Entonces tenemos que revisar realmente cuáles son las motivaciones que tiene este estudiante, cuáles son sus intereses. Si ella está hablando de un estudiante extra edad en primaria, pues tendríamos que mirar de qué edad está hablando, pero quizás sea un poco comprensible por su desarrollo social que los intereses no estén articulados en este momento con quienes son sus compañeros. Entonces allí es un trabajo pertinente y de buscar un trabajo conjunto, no solo de la docente, sino también en este caso revisar un apoyo del orientador o coordinador de cómo identificar estos intereses y esas actividades que también podemos involucrarlo, principalmente preguntándole a él, ¿sí? Teniendo la voz del estudiante, qué desea, qué le gusta, qué le interesa para partir de allí, ¿sí? No partir de lo que debería estar haciendo o de lo que suponemos que puede interesarle, sino realmente partir de su voz y decirle qué le interesa, preguntarle y así reconociendo qué actividades pueden irse generando para
no hablemos de no voluntad, sino revisar eso, qué intereses está teniendo y nosotros qué estamos proponiendo también para abordar esos intereses y que él sea partícipe en este ejercicio pedagógico. Muchas gracias, Paola. Había otro maestro que también estaba haciendo esa pregunta, pero voy a pasar a la pregunta de la profesora Gloria Patricia Ortegón, nos la va a ayudar a contestar Lady Quintanilla, y dice: a mí me gustaría que se hiciera claridad con respecto al cambio de DBA si se tiene un estudiante en bachillerato que no lee y escribe poco y está en grado octavo, ¿se le puede colocar el DBA de primaria? Pregunta la profesora Patricia. Bueno, profe Patricia, pues hay que evaluar muy bien el caso. Como nosotros lo mencionábamos, sí podemos tomar unos DBA de unos años anteriores, pero pues ideal que no baje tanto porque si no su desarrollo y su progreso pues va a ser muy lento. También recordemos que podemos hacer algunos ajustes en el currículo, la parte de evidencias que nos propone DBA, para así llegar a alcanzar los logros que propone pues este estudiante o que requiere este estudiante. Se puede hacer, pero pues el ideal es que no sea tan de primaria, sino pues ir evaluando y aplicando todos los ajustes al contexto, todos los ajustes del diseño universal para el aprendizaje que también mencionábamos, para que se pueda cumplir con satisfacción. Muchas gracias, Lady. Ya estamos cerrando. Maestros, nosotros estamos leyendo de manera juiciosa sus aportes. Nos interesa pues, seguir construyendo una comunidad de aprendizaje con ustedes y ya casi vamos a cerrar. Voy a darle el paso a mi compañero Juan, que tiene una pregunta, nos va a contestar la pregunta de la maestra Evelyn Bedoya. La maestra dice: los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y se encuentran en programas escolares con ajustes razonables, ¿pueden reprobar el año lectivo, Juan? Pues, querida maestra, dos cosas ahí. La primera, intentemos no hablar de necesidades educativas especiales, porque ahí hacemos referencia a que son niños especiales que necesitan un colegio especial, con maestros especiales y toda la mirada clínica, digamos, de lo que ha sido la educación especial y, digamos, el tratamiento que en algún momento se le daba a la población con discapacidad. Hablemos de barreras para el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, entendiendo la pregunta de una persona con discapacidad que tiene barreras para su aprendizaje, ¿puede reprobar un año? La respuesta es sí. Tener discapacidad no exime al estudiante de unos avances que usted proponga en ese PIAR. Para eso se hace la flexibilización y los ajustes razonables. Es decir, hablar de un estudiante con discapacidad no quiere decir que porque tenga la discapacidad se le va a pasar de manera automática de año a año. Tienen que existir unos compromisos y unas claridades en ese PIAR. Por eso la importancia de esa herramienta, porque es la que les va a permitir decir a ustedes: mire, aquí estaba el estudiante, este fue el ajuste, este fue el avance. No es que yo le esté pasando porque sí. O lo contrario, aquí estaba el estudiante, a esto se compromete la familia, este era el avance esperado, este fue el avance que no se tuvo, el estudiante además de eso no pudo venir a clases durante mucho tiempo, no existe un compromiso, por lo tanto, y ahí tendríamos un análisis institucional frente a si el estudiante reprueba o no. Lo que no puede pasar, para cerrar aquí mi intervención, es que tengamos estudiantes que repiten 3 o 4 años porque el estudiante no aprendió a leer ni a escribir. Entonces el maestro dice: no, es que eso es fundamental para que el estudiante pase de primero a segundo, de segundo a tercero. Eso es lo que no podría pasar, querida maestra. Muchas gracias, ya estamos cerrando y esta pregunta nos la va a ayudar a contestar Paola. Paola, en este momento estamos con 1.300 maestros y la pregunta, Paola, es del maestro John Muñoz. ¿Qué hacer cuando en el aula es multigrado, se tiene 2 estudiantes con síndrome de Down y síndrome de Cabot? Los aprendizajes son básicos, los niños se encuentran en nuestra edad, se deben promover. Si esto implica pasar a secundaria, es un riesgo para ella. ¿Cómo hacer esas orientaciones, Paola, en multigrado? Bueno, profe, ahí partir y dar algunas claridades. Nosotros no podemos dar orientaciones frente a qué hacer con un estudiante con uno u otro diagnóstico, ¿sí? Aquí reiteramos
por eso hablamos del plan individual de ajustes razonables, no hablamos de un plan para un curso o para un diagnóstico, sino hablamos precisamente para cada estudiante, y la promoción, los ajustes que se deban realizar, precisamente se realizan conociendo a cada uno de los estudiantes, ¿sí? Ya en sí trabajar en un aula multigrado ya nos orienta a tener diferentes ajustes, a llevar un aprendizaje bastante significativo. Creo que allí se promueve muchísimo esto, teniendo en cuenta que tenemos diferentes niveles y diferentes cursos y tenemos la oportunidad de ver diferentes aprendizajes. Entonces allí lo que podemos orientar es, uno, que lo hemos venido reiterando, es conocer al estudiante, no hablar si con uno u otro diagnóstico puede pasar a otro nivel, puede ser promovido o no, sino dependiendo de los ajustes que hayamos realizado, como lo acaba de mencionar Juan Camilo, sencillamente vamos trabajando sobre los ajustes que identificamos que cada estudiante debe tener. Entonces, las orientaciones son realizar los ajustes en este plan individual y frente al mismo, revisar la promoción que se deba tener, conociendo al estudiante no por su diagnóstico, sino por sus capacidades, habilidades, también por sus necesidades de apoyo y teniendo en claro esas barreras que hemos identificado y que progresivamente trabajamos para disminuirlas o eliminarlas. Muchas gracias, Paola. Ya esta es la última pregunta para cerrar con este encuentro pedagógico. Recuerde que la presentación se va a compartir, queda la grabación de este encuentro y la pregunta es de la maestra Claudia Liliana Mendoza. ¿Se puede elaborar DUA o PIAR sin tener el diagnóstico profesional de salud, sin contar el docente de apoyo? Lady, te escuchamos. Claro que sí, profe. Se puede realizar el PIAR. Como nosotros decíamos la semana pasada y esta, invitamos a que primero se conozca al estudiante, todas sus cualidades, potencialidades y cuáles son algunas de las dificultades que presenta. Se puede realizar PIAR y también se puede realizar sin docente de apoyo. Recordamos que se vinculan los diferentes actores que hay en el colegio, docente de aula, orientador, si no hay docente de apoyo, o si no hay ninguno de los dos, entraría a trabajar la familia, el coordinador, el rector o hasta los mismos estudiantes. Es un trabajo colaborativo de todos, pues que va a estar en cabeza o liderado por el docente de aula. Vale, muchas gracias, Lady. Bueno, maestros, recordando que vamos a compartir, que somos una comunidad de aprendizaje, que volveremos a hacer encuentros como estos todos los martes a las 4 de la tarde. Puntos para tener en cuenta. Uno, los apoyos y ajustes razonables parten de conocer al estudiante a través de la valoración pedagógica. Y dos, también deben hacerse a la luz del diseño universal para el aprendizaje DUA. Así que mil gracias, maestros, por estar con nosotros. No sé, Juan, si quieres hacer algún cierre. Paola, Lady, te escuchamos, Juan. Bueno, no, agradecerles a todos los maestros que se conectan, la generosidad de habernos dado una vez más una hora de su valioso tiempo y de permitirnos llegar hasta su territorio. Ustedes son los expertos y en 8 días les vamos a tener algo para ustedes, ya les estaremos contando, así que muchas gracias por estar presentes en este nuevo encuentro. Gracias, Juan. Paola, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también por este espacio, a todas y cada una de las personas que está conectado, compartiendo preguntas, compartiendo ese interés. Seguiremos construyendo, seguiremos trabajando juntos y un placer haber estado con ustedes. Gracias, Lady, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Ingrid, a la Fundación Saldarriaga Concha y sobre todo gracias a todos los que estuvieron acompañándonos hoy y aprendiendo en este espacio todos juntos. Muchas gracias. También damos un agradecimiento a Evelyn y a Brenda que estuvieron apoyándonos con el servicio de interpretación, a Carlos y John, al equipo de comunicaciones, Laura, Jorge, todos estuvieron muy pendientes de este encuentro. Así que nos vemos el siguiente martes aquí en Maestros por la Inclusión. Gracias.